Buenas noches, mi nombre es Andrea Natalia Borges. El día de hoy estoy acompañada por mis compañeras Tatiana Maya, Natalia Bocanegra y Karen Méndez. Nosotras somos estudiantes de 10º semestre de la carrera de Administración de Salud Ocupacional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy les vamos a tratar un tema muy importante y relevante para esta época, que es sobre el impacto que ha tenido la pandemia y la emergencia sanitaria en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para dar inicio a esta charla, quisiéramos darles una perspectiva general sobre cómo nos ha afectado la pandemia generalmente. Entonces, Karen, cuéntanos cuál es tu opinión. Sí, Natalie, buenas noches para todas. Pues la verdad, digamos que la pandemia nadie la esperaba, sí, era más bien como algo dicho, pero no creíamos que iba a ser. Si vemos, esta pandemia nos afectó a nivel mundial, personalmente, nuestros negocios, y pues digamos que nos tocó acoplarnos a ella. Ha sido difícil, pero pues poco a poco vamos a salir de ella. Correcto. Bueno, lo que dice Karen efectivamente es cierto, todo fue muy repentino, pero también quisiéramos escuchar, Natalia, ¿tú qué opinas sobre este tema? Bueno, buenas noches a todas. Referente a cómo nos ha afectado la pandemia a nivel personal, laboral, profesional, digo que, pues, como dice mi compañera Karen, nadie se lo esperaba. De un momento a otro, pues, fue un factor que nos dio un giro la vida a cada uno. En la parte laboral hay muchas cosas que debieron cambiar con nuestras familias. Si alguno de nuestra familia resultó pues afectado con este virus, todo fue un cambio muy drástico a nivel personal, a nivel mundial. Correcto. Y por último, Tatiana, cuéntanos tu perspectiva de esta situación. Pues realmente, bueno, primero buenas noches para todos. Como decían nuestras compañeras, es algo que nadie se esperaba. Realmente afectó mucho a las empresas, ya que pues muchas empresas quebraron, las poquitas que quedaron a flote tuvieron que hacer inversión grande para poder seguir desarrollando las labores normales, ya que el gobierno exigía que se cumplieran unos ciertos protocolos. En cuanto al personal, a las personas, a las familias, fue también un cambio muy drástico porque no estábamos enseñados a trabajar desde casa y pues tuvimos que aprender, y las empresas también se tuvieron que acoplar a que los trabajadores realizaran sus tareas desde casa, y tuvieron que implementar plataformas, estrategias para poder seguir con las actividades normales sin que afectara económicamente pues a estas empresas. Bueno, entonces vamos a profundizar un poquito más en el tema. Nosotros sabemos que seguridad y salud en el trabajo es una disciplina en donde minimizamos los riesgos y protegemos ese bienestar y esa salud física y emocional de los trabajadores en las organizaciones. Pero entonces vamos a profundizar un poquito más. Yo quisiera preguntarles, a nivel laboral en sus empresas, ¿qué ha cambiado? Entonces, digamos, ¿qué hay ahorita? ¿Qué implementaron ahorita que antes tal vez no había? Entonces, vamos a comenzar por la opinión de Karen. Bueno, desde mi experiencia, yo trabajo en una cooperativa, ¿sí? Pues cuando inició la pandemia, difícilmente fue acoplarnos a ella. Pues nos tocó trabajar desde casa, ya porque pues la ley y el gobierno lo decretó así. En realidad, pues digamos que nuestras áreas todas, o sea, la mayoría son administrativas, ¿sí? Fue algo fácil trabajar desde casa pues, porque teníamos los equipos, ¿sí?
pero desde mi experiencia y desde lo que estoy estudiando, digamos que el puesto de trabajo no era igual al puesto de trabajo de la oficina. Pues digamos que en la oficina está diseñado mejor el puesto de trabajo, hay una silla ergonómica, un posapiés, ¿sí? Las dimensiones del puesto son mucho mejor. En cambio aquí desde la casa pues fue muy difícil acoplarme a mi puesto de trabajo. Eh, Eso fue lo que más se me dificultó. Y ya pues internamente en la oficina, digamos que eh, desde la actividad económica, pues fue algo que pues ayudó también, ayudó y no ayudó, pues porque mucha gente por la necesidad, como es una cooperativa del ser que presta el servicio de crédito y de aportes, pues digamos que también se disminuyó los asociados, pero también a la vez aumentó el número de solicitudes de crédito. Fue como una de las ventajas y desventajas. Correcto, Karen, una valiosa información. Continuemos ahorita con la experiencia que ha tenido Natalia. Bueno, yo trabajo en una empresa textilera. Antes de la pandemia, pues la empresa se dedicaba a la fabricación y comercialización de jeans de dama. Llegó la pandemia y pues durante la pandemia debimos cerrar, debimos parar todas las máquinas de producción. Digamos que para el personal administrativo, muy pocos nos quedamos con trabajo en casa, pues esperando las expectativas del gobierno y las autorizaciones por parte del gobierno. Cuando ya como que disminuyó los primeros 15 días de cuarentena, yo desde mi conocimiento, desde el área de seguridad y salud en el trabajo, tramité el permiso para apertura del establecimiento nuevamente. Reintegramos todos los trabajadores nuevamente y pues nos tocó la valiosa palabra de reinventarse. Entonces la empresa ya no hacía jeans, sino ya empezaron a hacer tapabocas, empezaron a hacer trajes de bioseguridad, porque como estábamos en plena pandemia, nadie compraba jeans para dama, ni para caballero. Entonces, la empresa fue surgiendo poco a poco con el tema de tapabocas, trajes de bioseguridad y pues cosas muy creativas que pues la hicieron surgir un poco. Las ayudas del gobierno como tal pues no fueron como muchas, porque pues una cuestión es lo que decía el gobierno y otra cosa como tal a las MIPYMES, porque la empresa en donde yo laboro es una MIPYME. Entonces hubo que hacer reducción de personal por el tema de gastos y pues muchas cosas, tuvieron que cerrar locales, entonces fue una cuestión de que pues afectó a todos los trabajadores, hubo reducción de salarios, entonces pues nada, poco a poco la empresa se ha tratado de sostener y ha salido a flote. Correcto. Y ahorita vamos a darle la palabra a Tatiana para que nos cuente su experiencia y su vivencia durante la pandemia en el ámbito laboral. Bueno, es importante tocar el tema de que las empresas tuvieron que de momento buscar la manera de hacer los protocolos y adaptar la actividad para poder seguir desempeñando las labores. Básicamente la empresa se vio afectada porque nosotros hacemos despachos de productos, ¿sí? Y trabajamos con clientes muy grandes que obviamente sí o sí nos exigían los protocolos de bioseguridad y a la hora de entregar los despachos si no se cumplían en la totalidad, pues el cliente no recibía la mercancía. Entonces era un tema súper complicado y trabajando con empresas tan grandes, pues debes tener un protocolo de bioseguridad adaptado para cada proceso que se vaya a hacer, para el transporte, para el descargue, para el empaque, para todo, debes tener en cuenta todo. Adicional de eso, pues también se tuvieron que adaptar y la empresa a realizar inversión en compra de elementos de protección personal, por decirlo así, que era algo que no se manejaba anteriormente, o sea, tener que distribuir obligatoriamente los tapabocas aún sin haber la necesidad antes, ahora sí surgió la necesidad. Entonces la empresa tuvo que invertir en elementos de protección personal, alcohol,
hacer cumplir los protocolos, porque no era solo escribirlos y cumplir y que la ARL dijera ok, sino que tocaba cumplirlos o si no se podían realizar las actividades y aparte las visitas por parte del Ministerio de Salud, por el Ministerio de Trabajo, entonces fue algo muy complejo, la verdad. Correcto, bueno, hemos evidenciado que han sido situaciones y experiencias muy complejas que nos ha tocado vivir a todos. A mí también me sucedió similar a mis compañeras, en donde la empresa donde yo trabajaba, pues comenzamos a implementar teletrabajo, que ha sido como una de las herramientas principales en las que se ha basado para retomar las labores. Y adicionalmente, como nos comentan las compañeras, los protocolos de bioseguridad que debieron ser implementados. Estos protocolos de bioseguridad, cabe resaltar que son realizados desde el área de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, por último, yo quisiera preguntarles y un punto de vista referente a nosotros sabemos que la pandemia como tal incrementó el riesgo biológico, no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal y en la sociedad, el riesgo biológico se disparó enormemente. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes si ustedes piensan de que el factor de riesgo psicosocial también se vio afectado y también se incrementó en esta pandemia. ¿Por qué de pronto se incrementó o por qué ustedes piensan que sigue igual? Entonces, Karen, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, considero que son muchos los factores de riesgos que se incrementaron, ¿sí? Como tú lo dices, el factor de riesgo biológico y psicosocial fueron los más afectados, ¿sí? Porque el saber que existe un virus, ¿sí? Eso ya nos afecta psicológicamente, porque es algo que ni siquiera la ciencia hasta hace poco logró descubrir una vacuna que pues digamos que la vacuna pues no todavía es el 100% efectiva, ¿sí? Pero imagínate cuando empezamos con esta pandemia, que sabíamos que era un virus, que la ciencia aún no tenía como una respuesta. Entonces, eso primero fue un factor que nos hizo disparar ese riesgo psicosocial. Sumándole también el encierro, sumándole el número de personas que cada día se infectaban, también sumándole aquellas familias que pues perdieron sus seres queridos, ¿sí? O sea, fue un choque muy grande pues para todos y especialmente para aquellos que pues vivieron todas estas situaciones, ¿sí? Pues digamos que nosotros pues gracias a Dios aún estamos con nuestros familiares, pero, pero sí, yo creo que es algo que a veces no sabemos controlar, el riesgo psicosocial o el estrés, a veces cuando sufrimos por cualquier situación y sufrimos de estrés, a veces no lo sabemos controlar y es algo, el estrés es una enfermedad que nos afecta mental y físicamente. Entonces, sí fue pues, algo muy fuerte, muy impactante para todos desde la parte psicológica. Correcto, bueno, entonces ahora, Natalia, cuéntanos si te viste afectada por el riesgo psicosocial o si alguno de tus compañeros de trabajo tuvo alguna experiencia en donde podamos resaltar el riesgo psicosocial. Bueno, respecto a mi vivencia, digamos que hasta yo misma me vi como afectada por el riesgo biológico y el riesgo psicosocial, porque el sector en el que yo trabajaba fue uno de los primeros que autorizó el gobierno para pues hacer apertura del establecimiento. Entonces pues yo me transportaba en el transporte público, en este caso Transmilenio. Entonces estábamos en pleno pico de la pandemia y a mí me tocaba movilizarme en transporte público y yo con el miedo de llegar a la empresa, pues con todos los protocolos que debía implementar, evitar un contagio o llegar a mi casa, a mi familia, poderla contagiar pues al riesgo que estábamos viviendo en ese momento tan alto y con la incertidumbre de no tener una vacuna ni una cura.
También se vio perjudicado el riesgo psicosocial en la empresa porque, como les comenté, hubo terminaciones de contrato. Entonces, pues en plena pandemia hubo que hacer reducción de personal de más del 50% de la planta. Entonces, fueron muchas familias las cuales se vieron perjudicadas. También las personas que quedaron en la empresa, hubo personas que salieron contagiadas, entonces pues estaba ese riesgo de pues esta persona se me acercó, esta persona estuvo conmigo, esta persona, bueno, era mi compañero, entonces presentó contagio. Entonces digamos que las personas que en este caso resultaron contagiadas y estuvieron en aislamiento, pues también se les afectó la parte monetaria, porque ustedes lo saben que un aislamiento no lo cubre la EPS ni tampoco la empresa. Entonces son cuestiones que afectó como tal al trabajador y hasta yo misma me afecté. Correcto, Natalia.